El pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Veíamos estos domingos pasados, el domingo pasado específicamente, y nos preguntábamos, ¿qué buscas? ¿Qué buscas de Jesús? Estamos en nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, y allí en el capítulo 6, versículo 26, decía que la gente venía porque habían comido pan. Por eso le estaban buscando a él, porque habían recibido algo para llenar sus vientres. Y algo es cierto, algo de cierto tiene el dicho ese que dice, capaz que alguno lo sabe, estómago lleno, corazón contento. Tiene algo de verdad ese dicho, estómago lleno, corazón contento. A veces la experiencia de la fe de los mismos creyentes pasan por la realidad de ese dicho mientras sus estómagos estén satisfechos, llenos. Entonces hay confianza, entonces hay oración, hay ánimo de fe, porque el corazón está contento. ¿Es así nuestra vida acaso? Cuando decíamos recién el pan nuestro de cada día, vamos a citar el pasaje de Mateo capítulo 6 antes de entrar en nuestro texto, en donde tenemos la oración modelo. Dice allí en el capítulo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántas veces has orado esto? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios por el sustento de tu cuerpo para ese día o para ese mes? Pero les voy a decir algo. Limitar la enseñanza de este versículo al alimento de nuestros cuerpos es restringir demasiado el contenido de la palabra de Dios en lo que realmente pretende expresarnos a nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque en el versículo 8 del mismo capítulo dice, no, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No dice de cuántas cosas, ni de cuánto alimento, sino de qué cosas, y eso es variado. Esa es la variedad de todas las necesidades que realmente tenemos en nuestra vida cada día, y les puedo asegurar algo, y ustedes me lo van a confirmar, que nuestras mayores necesidades a veces no pasan por lo que tiene nuestro estómago, por lo que comemos. Hay otras necesidades mucho más apremiantes y exigentes en nuestra vida que no tienen que ver con los alimentos físicos. Y creo que cuando acá la palabra de Dios dice que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, realmente está considerando todo el espectro de aquello que necesitamos en el día a día. Entonces, restringir luego el versículo 11 cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es bastante limitado, porque todo el contexto el Sermón del Monte nos está hablando de lo que es la verdadera piedad, la verdadera forma de andar delante de Dios, y restringir algo solamente a lo que comemos es demasiado simple. Y debemos de pensar en lo que vamos a demostrar en esta mañana, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y las necesidades no solamente tienen que ver con el cuerpo, sino demás estarían pasajes como aquel que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no solo de pan vivirá el hombre, sería limitado a decir que cuando en la oración dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se referiría solamente a ese pan.
cuando hay otros alimentos que también necesitamos, por ejemplo, la palabra de Dios para nuestro espíritu. Pero también necesitamos cada día, y esto a veces no lo queremos tanto, necesitamos tiempos de prueba para aquilatar nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter cristiano. Necesitamos desafíos nuevos cada día, toma de decisiones para poner en práctica la sabiduría y el conocimiento y la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El pan nuestro de cada día es todo eso que necesitamos para desarrollarnos y crecer conforme a la medida del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto de Juan capítulo 6, con esto en mente. Juan capítulo 6, versículos 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que no perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres, comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hasta ahí por ahora la lectura. En primer lugar, vamos a ver esa expresión que dice: yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso en general? En primer lugar, vamos a notar cuando Él se dice a sí mismo: yo soy, y en 7 ocasiones específicas lo va a repetir en el Evangelio según San Juan. Eso tiene que ver con la identidad del Señor Jesucristo. Tal vez para nosotros no signifique demasiado eso, pero para aquellos judíos sí significaba, porque era la forma en que Dios se había presentado a ellos en el tiempo de Moisés, cuando le dice: bueno, ¿y quién voy a decir que eres tú? Y dile: yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Pero acá dice algo más. Dice: yo soy el pan de vida. Jesús es todo lo que necesita el hombre en su vida. Pero ahora, separemos esos términos. Pan y vida. ¿Por qué tuvo que agregarle esa expresión de vida? Ya que todos ellos simplemente estaban buscando el pan. Ya el pan era suficiente para ellos, porque por eso le estaban siguiendo. Pero él agrega la otra parte de vida. Eso es justamente porque el pan, la provisión del Señor Jesucristo, trasciende lo que es la necesidad del cuerpo físico y realmente resulta en una vida completa, genuina, superior a cualquier expectativa que pueda tener el hombre para su propio cuerpo. Ahora, en el versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Ahí comienza a establecer, en estos versículos anteriores, un paralelismo entre la figura del maná en el desierto, que por 40 años comió el pueblo de Israel, y este otro pan que es el Señor Jesucristo. Algo que no podía negar ningún israelita es que los que comieron el maná en el desierto, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Eso no era un pan de vida, sino un pan para el cuerpo, para sostener las energías del cuerpo. Pero el Señor Jesucristo dice que ofrece un pan que no es físico, y que ni siquiera se restringe a solamente el pueblo de Israel, porque dice que da vida ¿a quién? Al mundo. Dios envió un alimento suficiente para la vida que el hombre en todo el mundo necesita. Dice el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Danos siempre este pan. Pensarían aquellos israelitas. Y aún hoy día, si pudiéramos en nuestro cuerpo decir, con tal alimento, comiéndolo una vez, ya no necesitamos otra comida en el resto de nuestra vida. ¿Quién no querría eso? No tener que preocuparse más por qué comemos o qué bebemos, sino tener eso absolutamente completo. Pero Jesús hablaba de la verdadera vida, vidas satisfechas para siempre. ¿Está tu vida satisfecha hoy día así como la llevas? Así como la llevamos, realmente podemos decir, estoy lleno, estoy satisfecho con la vida del Señor Jesucristo en mí. Voy a notar que del griego, cuando dice ahí, yo soy el pan de vida, hay dos palabras para vida, y una es bios y otra es zoe. Bios tiene que ver con lo físico, con el sostenimiento de la vida física. Pero la palabra que utiliza acá cuando dice pan de vida no es bios, sino es zoe. Tiene que ver con la vida que es más allá de lo material. Tiene que ver con la vida espiritual plena. ¿Entienden? Yo soy el pan de vida. O sea, del zoe, no del bios. O sea, si buscamos solamente a Jesús para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, entonces estamos escatimando realmente o desconsiderando lo que realmente Él ofrece para cada uno de nosotros. Una vida integral, abundante en todos sus aspectos. Pero algo más dice, que soy el verdadero pan del cielo. ¿Qué acaso el maná que le llegaba en el desierto no era verdadero? Eran hologramas que caían en el desierto y emocionalmente o psicológicamente pensaban que lo comían. No, era real, era palpable e incluso se echaba a perder si lo guardaban de un día para otro, y por 40 años sostuvo sus cuerpos allí en el desierto. Cuando dice que soy el verdadero pan del cielo, justamente está hablando de esa característica imperecedera, ilimitada, que no se echa a perder. Jesús dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Pero no solamente inaccesible, sino que descendió del cielo. Yo soy, identificándose con Dios, y que descendió del cielo, Dios mismo, el Dios de los israelitas del Antiguo Testamento, ese mismo que leemos en todas las historias, ese mismo fue el que se humanó y estuvo entre nosotros y estaba allí haciendo y diciendo estas cosas. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este fue el que se manifestó en todas las cosas. Ahora, ¿qué les pasaba cuando leemos estas cosas? Para nosotros
tan sencillas de entender y explicar, ¿qué les pasaba a aquellos israelitas? ¿Por qué mirando todo eso que sucedía no eran capaces de creer? ¿Por qué? ¿Por qué no quedaban maravillados de la divinidad del Señor Jesucristo? ¿Por qué encontramos que solamente un grupo muy limitado de ellos permanece? Eso tiene su explicación. Versículos 36, 37 en adelante. 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo la resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto que parece un poco confuso de ver es más sencillo de lo que parece. Está mostrándonos una forma de acción del Padre antes de la crucifixión y antes de la resurrección, antes de lo que sería la propiciación y expiación por el pecado de todos. Entonces había que llegar a ese camino, y vamos a distinguir que hay dos grupos mencionados allí. En los versículos 38 y 39, dice el versículo 39-40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que me diere, no pierda yo nada. Este es un grupo. Versículo 40. Y vuelve casi a repetir lo mismo, pero justamente porque lo hace para distinguir otro grupo. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿Por qué hace esa distinción aquí el pasaje? Porque para preparar todo aquello que tenía que suceder para que Jesús fuese realmente el pan servido en la mesa para todo el mundo, había algunos que fueron seleccionados y dados, que son los 12. Había otros que vieron y creyeron, que son los otros, que menciona acá en el versículo 40. Y hace una distinción entre estos dos. Versículo 60 al 67 dice, por ejemplo, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Cuántos quedaron con él de toda aquella multitud de discípulos que le estaban siguiendo? Después que Jesús le hablara de la necesidad de sacrificarse, de entregar su cuerpo, su vida por cada uno de ellos. Que eran los 12. Pero aún de esos 12, ¿todos se iban a salvar? No, porque también estaba Judas entre ellos. Judas era uno de los que le había sido dado. La elección específica antes de la crucifixión y resurrección tiene que ver con propósito, no con salvación. Con propósito, no con salvación, como pudo elegir un faraón, como pudo elegir llamar a estos 12, inclusive a un Judas Iscariote. ¿Entienden eso? Nunca se habla de una elección para salvación, sino una elección para propósito, pero distingue de aquellos que ven, le reconocen como el Hijo de Dios, creen, y a ellos dice: yo resucitaré en el día postrero. Jesús es el pan de vida para todo el mundo. En segundo lugar, vamos a considerar las necesidades del hombre. Hablábamos al inicio de ese versículo, el pan nuestro de cada día. Te voy a preguntar, ¿has pasado hambre alguna vez? ¿Alguno ha pasado hambre? Mucha escasez, sin duda. Por lo menos a algunos nos puede haber tocado esa parte, de tener mucha escasez. Pero hambre, capaz que el del día decir, hoy no tuve nada que comer, pero al otro día sí tuve que comer. O sea, capaz que instancias pequeñas de hambre pudimos haber pasado también. Pero vamos a ver que hay otro tipo de necesidades, de hambres, que son a veces más pesadas en nuestra vida que el solamente hecho de tener o no tener un pan o una comida rica para poder satisfacerlos. Hay necesidades que realmente llegan a embargarnos de tal punto que pueden tirarnos en una cama, que pueden aislarnos en medio de un llanto absoluto. Esas necesidades pueden ser suplidas también por el Señor Jesucristo. ¿Crees realmente que cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, está realmente esa palabra vida comprendiendo, como dijimos, el Zoe, no el bios, sino todo eso que hace realmente a lo que somos? Pues sí, Jesús es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Capaz que una respuesta lógica esperada en un círculo como este de iglesia, en una reunión entre hermanos, y si preguntamos, bueno, ¿realmente has tenido grande necesidad o tienes hambre? Uno puede responder en lo que se espera en la respuesta: no, Jesús siempre provee. Jesús siempre en su momento aparece y no sé qué haría sin Él. Eso es una verdad que podemos decir abiertamente entre los hermanos, pero fuera del círculo de la instancia de una reunión de iglesia, de estar entre los hermanos en el día a día, cuando vienen otro tipo de anhelos y necesidades que golpean la puerta de nuestro corazón y nos toman a nosotros. ¿A quién recurrimos? ¿Recurrimos igual al Señor Jesucristo o vamos a otras personas o vamos a otras cosas materiales para intentar de alguna manera llenar ese vacío de la necesidad que fuere? Dependiendo de la índole de la necesidad, uno puede recurrir al dinero, a la comida, a los vicios, entretenimientos y cosas así que pretenden de alguna manera suplir algo que sé que me está faltando, que me está haciendo sonar las tripas del alma, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde dirigimos nuestra vida cuando esa necesidad de anhelo
la tenemos en nuestro corazón, porque todas esas cosas satisfacen solamente temporalmente, circunstancialmente, pero no llegan a completarlo. Cuando la palabra de Dios dice el pan nuestro de cada día, también comprende esas cosas. Porque el pan realmente es, cuando dice pan, es un símbolo de lo que necesitamos. Un símbolo de lo que necesita nuestra vida se resume en esa palabra pan, pan, pero no se limita al estómago. Alma, espíritu, son realmente importantes a tener en cuenta. El cuerpo se desvanece. El cuerpo por una u otra cosa es frágil y se quiebra con facilidad. Lo mantenemos lo mejor que podemos. Pero el alma y el espíritu son necesidades que realmente debemos considerar en la persona del Señor Jesucristo. Intenté clasificar las necesidades en 3 grandes grupos. En primer lugar, las necesidades sobrenaturales del hombre. Como dijimos, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que le comiera a él no tendrá hambre jamás. Esa vida es el Zoe, lo que pasa, lo extra, que pasa los límites de lo físico, y el jamás pasa los límites del tiempo, pasa los límites de lo físico, de lo temporal y del tiempo. El pan de vida y no tendrá hambre jamás. ¿Cómo nosotros satisfacemos las necesidades que no tienen que ver con el estómago? El hombre generalmente intenta de alguna manera sofocarla, como quien agarra un bomberito para apagar un fuego, sofocar esas necesidades que apremian la necesidad que tiene todo hombre de acercarse a Dios, de tener una respuesta a su vida, a la razón de ser, las necesidades de la misma alma. El hombre tiene esa necesidad, el hombre natural tiene esa necesidad y la sofoca, la apaga con un montón de cosas en su vida que le aturdan de tal manera que pueda acallar esos sonidos que reclaman alguna solución. Algunos incluso buscan su respuesta en lo que se llama el positivismo emocional, en esa cultura religiosa que apareció después del 1900 con Eddie Marker Eddy, de la ciencia cristiana, que simplemente las necesidades del hombre se resuelven con un pensamiento positivo, porque si las tenemos es porque no estamos pensando correctamente, una filosofía que se armó atrás de eso. Después, hoy día hay otra de las leyes del universo, tú le puedes declarar al universo y vas a encontrar solución a tu vida. Entonces el hombre está buscando, tiene necesidades e intenta sofocarlas con fantasías y cosas irreales. Pero solamente hay una respuesta a todo eso, dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No niegues el hambre. Ve con esa hambre y necesidad de justicia de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos serán saciados. En la persona del Señor Jesucristo hay un pan de vida que es único y suficiente. Después tenemos la necesidad antinatural. ¿Qué es eso? Necesidad antinatural. Eso tiene que ver con las necesidades y anhelos de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Y les voy a leer un par de versículos, no desmarquen aquí en Juan. Leo yo igual en Efesios capítulo 2. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que hay un tiempo, y aún lo hubo en la vida pasada de los creyentes, en los cuales los deseos de la carne eran la prioridad.
la voluntad de la carne, la de los pensamientos, pero eso no era conforme a Dios, sino conforme al príncipe de este mundo. Y eso es antinatural, porque fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos acá? Es la palabra de Dios: cosas desordenadas. ¿Qué es algo desordenado? Que se ha salido de un orden. ¿Cuál es ese orden? El orden que Dios estableció en la creación. Las cosas desordenadas son esas necesidades antinaturales que el hombre está intentando satisfacer continuamente, que se resumen en una sola palabra, ¿no? Pecado. Pecado. Pero pecado suena extremista, porque para el hombre natural, el que no conoce a Dios, eso que nosotros le llamamos, o la Biblia llama antinatural, para ellos es lo natural. Entonces no lo consideran como algo realmente extraño para sus vidas y están continuamente alimentando esa necesidad de vanagloria, de orgullo, necesidad de su ego, esas necesidades que realmente las tienen, antinaturales, anti Dios. Están continuamente intentando satisfacerlas. Pero acá aconsejaba el apóstol, ahí en Colosenses 3:8, dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis. O sea, ustedes los creyentes. Los creyentes debemos dejar de proveer o suministrar nutrientes o ingredientes que tienen que ver con las necesidades antinaturales. Dime, ¿nunca te enojas? ¿Te llenas de ira? Esperemos que nunca mientas. O hablar palabras deshonestas que no son verdad. Malicia, blasfemias. Todas estas cosas que a veces salen de los mismos creyentes, realmente están respondiendo a una necesidad antinatural, porque no está respondiendo a la necesidad del Espíritu de Dios, sino a la de la naturaleza caída que todavía reclama alimentos y suministros. Ahora, la gente sin Cristo, sin vida en este mundo, realmente anda como zombies, como muertos vivientes, como esas películas de futuristas de esos que andan por la calle así solamente buscando sangre y comiendo la carne de otros. Bueno, así más o menos anda la gente sin Cristo, como zombies, buscando ilusiones, buscando excesos, buscando cosas que realmente no tienen valor, vidas falsas. Algunos buscan drogas, soluciones por ese lado, rebeliones, otros deseos malignos, todo ese tipo de cosas. La gente anda buscando como zombies, porque esos deseos antinaturales son los únicos que pretende satisfacer. La sociedad está hambrienta de eso. Por eso vemos la sociedad así como está, hambrienta de esos deseos, necesidades antinaturales. Y por último les voy a hablar de los tres grupos. Dijimos necesidades sobrenaturales, necesidades antinaturales, y nos está quedando la básica, las naturales, necesidades naturales del hombre. Eso tiene que ver, dijimos, con aquellos aspectos básicos del físico, de las emociones,
y del Espíritu. Díganme acaso, ¿la necesidad de paz no es real? ¿De felicidad? ¿De acompañamiento? ¿De comunión? ¿De comprensión? ¿De compañerismo? Necesidades intelectuales, cognitivas, necesidades de juicio, de verdad. Esas son necesidades reales que podemos estar teniéndola nosotros en todos los días de nuestra vida. Y aún para eso digo, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesús puede satisfacer esas necesidades específicas como pan diario, como lo básico para nuestra vida. Entonces, no restringas tu oración para las cosas del cuerpo, nada más, para ver qué voy a comer. Como hacían esos israelitas, le buscaban porque habían recibido pan para sus cuerpos. No seamos tan limitados en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Busquémosles para tener una vida completa y Él puede hacerlo, porque Él es el Hijo de Dios, el pan que da vida al mundo. Y para terminar, ahí en Juan, tercer punto, satisfechos en Cristo, Juan 6:35, decía, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Todo el bien, ¿de quién viene? De Dios. Todo lo que es perfecto no puede venir de otro lado si no es de lo alto. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si hay algo bueno para nuestra vida, si hay algo suficiente y completo, solamente puede venir de Dios. Y dice Jesús, yo soy ese. Yo soy ese que he venido de Dios y puedo satisfacer por completo al hombre que come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre. Además, las necesidades básicas, las cuales Dios también sustenta, porque sustenta el universo como la naturaleza, el aire, este sol que está brillando en esta mañana, es parte de la providencia de Dios. Pero Cristo es su principal providencia para nosotros, para que estemos satisfechos. Y la pregunta es, ¿te alimentas cada día del Señor Jesucristo? Porque si no nos alimentamos cada día del Señor Jesucristo, vamos a experimentar esas sensaciones de escasez en cualquiera de las áreas que hemos mencionado. No es solamente ocuparnos de nuestro cuerpo hasta llegar el domingo, ocuparnos cada día de saciarnos de ese pan especial del Señor Jesucristo. No es solamente suficiente saber que en Cristo hay satisfacción. ¿Qué debes hacer? Debes comer de Él. Esto que asustó a aquellos israelitas, dijeron, bueno, ¿cómo es eso comer de su carne? Esto es canibalismo. Y se fueron todos, ya no le estaban siguiendo y estaban solamente los 12 discípulos con Él. ¿Qué significa? Obviamente es una metáfora, significa apropiarnos de Él. Su vida
en nosotros, asimilar la vida del Señor Jesucristo en nosotros, al punto que podamos decir en algún momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Casi otra expresión popular se cumple. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Aliméntate más de Cristo y como quién vas a ser. Como Cristo. Aliméntate más del mundo y como quién vas a ser. Como el mundo. Alimenta solamente tu carne y ¿qué vas a hacer? Un bios. Nada más. Un ente viviente. No acudimos solamente a Cristo para satisfacer nuestra vida en la carne, sino acudimos a Cristo para satisfacer nuestra vida en el Espíritu. Les voy a leer un versículo más, Isaías 55, 1 al 3. Dice Isaías en aquel llamado que hace el profeta al pueblo de Israel: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes a David. Qué llamado precioso de Dios a su pueblo. Vengan, compren, tienen sed, tienen hambre, vengan a mí. Pero vengan sin dinero, porque es gratuito. Es más, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia? No nos encontramos a veces de esa forma llevando adelante nuestra vida, gastando nuestra fuerza, nuestro ánimo en aquello que no puede realmente satisfacernos como lo hace la persona del Señor Jesucristo. ¿Les ha pasado alguna vez pasar por una vidriera, una confitería, y ver un montón de vasitas y cosas ricas allí? ¡Buah! ¿A quién no le ha pasado? Y decir, ir a comprar aquella y aquella otra, pero no entramos. ¿Por qué no entramos? Porque cuanto más lindo, más caro. Cuanto más lindo, más caro, entonces termino después comiéndome un pan con dulce membrillo en mi casa. Pero recostamos la ñata a la vidriera allí. Pero acá el llamado que hace Isaías dice, bueno, la puerta está abierta. La puerta está abierta y no solamente pueden contemplar estas cosas maravillosas que les estoy ofreciendo. Entren y coman. Entren y satisfagan sus vidas. Y no se preocupen por el precio. Ya está todo pagado. El Señor Jesucristo ha pagado con su vida en la cruz del Calvario por todo lo que el hombre necesita. Puedes ir a Él. Puedes ir a Él con tu vida, con toda tu necesidad, con la necesidad que tengas, de la índole que sea. Y te aseguro que en Cristo hay respuesta a esa necesidad. Les dije el último versículo, pero el Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Que esta sea para meditar. Terminamos así en esta mañana. Nos quedamos con estas palabras del salmista. Dios mío eres tú, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. En esta tierra no lo encuentro, no hay esas aguas que pueden satisfacerme, pero en ti, oh Dios, sí. Vayamos a Dios con nuestra necesidad. Vamos a orar.
Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo. Damos gracias por tu palabra, Dios, preciosa, que nos anima, nos alienta a acercar nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo. Padre, ¿cuántas veces andamos deambulando por ahí, Señor, con necesidades en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestros cuerpos, oh Dios, y vagamos sin rumbo? Intentamos satisfacernos de otras cosas que no pueden hacerlo, Padre. Perdónanos, oh Dios, porque tú nos ofreces ese pan para cada día, esa suficiencia en Cristo para cada día, no importa cómo se presente ese día, Padre. Permítenos tener esa confianza y sencillez para acercarnos con corazones sinceros, Padre. Gracias te damos por la provisión que tenemos en Cristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén.